Estamos aquí en la Escuela Judicial, seguimos con el Congreso Internacional, aquí en la ciudad de Toluca, segundo día con un éxito total y componentes internacionales. Hoy desde España tenemos una ponente muy reconocida internacionalmente, nos viene a tocar el tema de mediación. Sí, estamos con la doctora Virginia Domingo de la Fuente. Doctora, ¿qué impresión tiene desde Toluca, de este congreso? La verdad es que me ha parecido un congreso muy interesante, sobre todo ver tanta gente dispuesta a estar muchas horas escuchando charlas, creo que es importante y sobre todo en lo que a mí me corresponde, la mediación es un tema muy controvertido y he visto que pues bueno, la mayoría estaba a favor, por no decir todos, y que además eran conscientes de que hay que hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces me llevo muy buen sabor de boca y sobre todo creo que ese es el camino, que los abogados empecemos a pensar que se pueden hacer cosas diferentes, no solo litigar. Y bueno, Toluca había estado 2 veces más, yo soy de Burgos, me siento como en casa porque el clima es muy parecido, así que encantada de estar aquí. Como dice, fue polémico y no sé si usted comparta mi opinión, pero creo que esta es una situación también cultural. Sí, en Latinoamérica y más nosotros también ahorita con este cambio de chip, con la nueva aplicación de nuestros procesos penales, es parte de la mediación, estamos en esa transición, hay resistencia, pero yo creo que influye mucho la cultura para el éxito, sin demeritar, es que es otra actitud a veces las sociedades, por decir, en Europa. En Europa pasa parecido, ¿no? Yo vengo de España, que nos consideran que es del sur de Europa y también piensan que tenemos una mentalidad diferente. Creo que hay que empezar poco a poco y por eso yo decía, yo me dedico al tema de mediación penal. Pero creo que hay que empezar en las escuelas, a los niños, porque van a ser los futuros adultos, que en un futuro yo creo en un mundo en el que al final la mediación se vea como lo lógico, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, es un país muy litigante, muy duro y tienen por defecto la mediación, luego se intenta el juicio, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a pensar que más que mentalidades en general vamos a cambiar nuestra propia mentalidad y así podemos ir avanzando. Por otro lado, se puede hacer un complemento, es decir, no significa que el abogado tenga que dejar de ser litigante, pero tiene que saber asesorar lo mejor a su cliente y algunas veces lo mejor será una mediación en lugar del juicio, ¿no? Pero sí, hay que empezar a cambiar desde nuestra forma de trabajar, nuestra cultura un poco más colaborativa. Como dice, los niños, empezar con esa educación, que son los futuros ciudadanos que cambien esa situación, porque no quisiera globalizar, pero yo entiendo, yo es lo que visualizo, que nosotros crecimos con un chip diferente. El reparar no, queremos castigo, no queremos reparación, queremos castigo. También entiendo que no todos los temas pueden entrar a esta mediación. A ver, en el ámbito penal hay que tener en cuenta más que la clase de delito, el caso concreto, ¿no? Es común pensar que solo en delitos leves, pero hay víctimas de delitos graves que lo necesitan. Entonces hay que empezar a pensar el caso concreto. Y yo me refería a las escuelas porque sí, nos hemos criado en la cultura, el que la hace la paga, desde pequeñitos. Entonces hay que empezar a pensar, si tú has hecho algo mal, tienes que pensar cómo vas a hacer para compensar ese daño, reparar ese daño. Que al fin y al cabo no significa que alguien vaya a ser eximido de su responsabilidad, al contrario. Tú has hecho esto, ¿qué vas a hacer para reparar a la víctima, a la comunidad y a ti mismo? Porque el delito pone en problemas a las personas, ¿no? Pero sí, sin duda yo empezaría por los colegios. Tenemos que cambiar los abogados. Sin duda, por lo que usted visualiza y nos dice, es una situación también de ética. Pensar que en lugar de tener juicios largos en donde piensa que esa es la manera de obtener una remuneración mayor para un abogado, que no es el camino, yo creo, es hacerlo más rápido para tener más clientes, ¿no? ¿En España sucede algo así o están en eso también? Claro, estamos en eso, por eso hablaba yo de que no nos vean como enemigos. En España también pasa que hay abogados que no entienden el tema de la mediación y consideran enemigos. Yo les decía, es que si tú a un cliente le asesoras lo mejor, que muchas veces va a ser la mediación, te vas a ganar más clientes. Igual ganas un poquito menos, pero ganas más clientes y ganas más reputación. Y al final tú sabes que has sido ético, un poco lo que decías, ¿no? Has sido ético y has asesorado lo mejor para tu cliente. Me preguntaría yo, ¿cómo está la cuestión en la parte académica? ¿Las universidades llevan ese manejo de ética? Porque la verdad es que aquí, en un contexto global, en México es una materia que realmente no se le ha dado mucho énfasis. Se está empezando, pero curiosamente, por ejemplo, la mediación es una asignatura en muchos grados de criminología, pero en derecho cuesta. Y todo tema de ética cuesta mucho. Ya hay algunas universidades que ofrecen eso, pero cuesta mucho todavía. Precisamente porque creo que tenemos que cambiar mucho en la mentalidad de que el abogado, su misión es litigar, no. Tú tienes que saber cuál es tu misión para cada cliente, acomodarte a cada caso concreto. Y yo diría ser un poco más humanos, ¿no? No son clientes de dinero, son
Pepito Pérez con su situación, sus problemas, sus necesidades. Y queda mucho camino. Por ejemplo, asignaturas de mediación hay más en grados de criminología y psicología que en derecho, lo cual me extraña porque uno de los un mediador tipo sería un licenciado en derecho, un graduado en derecho, un abogado, ¿no? Entonces creo que todavía nos cuesta mucho abrirnos a que no solo hay que litigar. Dice, un poco más humano. Y aquí estamos viviendo en México también porque el derecho no es estático, está evolucionando y a nivel internacional todos los países tenemos que ir en ese camino. Latinoamérica, México, integrarnos un poco más. El convencionalismo, los tratados humanos, dice la parte humana para poder llevar este sentido de la mediación y claro, respetando siempre los derechos humanos, empezar a interpretarlos desde las víctimas y también los que llegan a cometer algún delito y su imputación. ¿Cómo balancear eso? Cuesta, porque el proceso en general, voy a referirme al penal, pero en cualquier ámbito, vemos, yo fui juez unos años y vemos a las personas como números de expedientes, casos. No, hay que empezar a pensar que hay seres humanos detrás, ¿no? Entonces es complicado, lo que sí que yo siempre digo que nosotros con la mediación penal no significa que seamos blandos con los ofensores o las ofensoras, somos duros con lo que han hecho, pero intentamos dar una oportunidad a las personas para que cambien. Yo creo que es empezar a pensar que no tenemos un caso, que tenemos seres humanos detrás y a partir de ahí ver, ¿no? Ver qué necesidades tiene una persona, qué necesidades tiene otra. Sé que muchos estarán pensando, pero la víctima es la que tiene necesidades. Obviamente siempre damos prioridades a la víctima, pero es que nos conviene también dar prioridad, también atender las necesidades del ofensor para que no vuelva a delinquir, o la ofensora para que no vuelva a delinquir, para que se reincorpore a la sociedad. Yo siempre digo que soy muy egoísta porque me dicen, ¿tú por qué quieres sacar a todas las personas de prisión? No, yo quiero que no vuelvan a delinquir porque yo no quiero ser víctima. Entonces tenemos que empezar a pensar que si no queremos ser víctimas tenemos que cambiar un poco lo que hemos estado haciendo. El que la hace la paga, bien, está bien, si el delito es grave, pero el que la hace la paga, ¿qué más? ¿Va a pagar solo con prisión? ¿A la víctima eso realmente que esté 50 años en prisión la puede satisfacer hasta el juicio? Pero luego empieza a pensar, no es suficiente, si eso, entonces él matado a un ser querido, necesita saber que nadie va a pasar por lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a pensar qué queremos para el futuro, ¿no? La mediación tiene varios filtros, judiciales y extrajudiciales. Lo dijo, yo fui juez y veía mediación, porque a veces ahí como que en este proceso no les queda muy claro que hay que trabajar la mediación de antes de llegar a la parte judicial. Y en la parte judicial, con los primeros que intervienen, como aquí por decir, nuestra figura del Ministerio Público, y todavía cuando llega el juez también debe llegar esa mediación. Sí, la mediación es que está muy extendido que solo antes del juicio, ¿no? O extrajudicial. También puede ser antes de la vista oral, incluso después de la vista oral. ¿Por qué? Porque nunca es tarde, sobre todo en el ámbito penal, nunca es tarde para intentar que las partes lleguen a un acuerdo. O incluso que las partes hablen, porque muchas víctimas ni siquiera quieren reparación. Lo que quieren es saber por qué a mí. ¿Sabes el daño? Expresar a la otra persona el daño que le ha hecho, lo que ha implicado para ellos, ¿no? Entonces, o para ellas. Entonces creo que podría darse en cualquier momento procesal, incluso en las cárceles. Nosotros hemos empezado en Burgos un programa en la prisión. ¿Para qué? Me decían. Pues para intentar que esas personas cuando salgan no vuelvan a reincidir. ¿Cómo? Pues trabajamos con ellos antes y cuando salgan. Porque el sistema es muy gracioso, lo decíamos durante mi charla. Tú eres víctima hasta que acaba la sentencia, luego ya no importas. Y tú eres ofensor hasta que sales de prisión, luego ya es tu vida, ¿no? Entonces, ayudar a estas personas, una vez que acaba el juicio, a la víctima, a continuar, a quitarse el rol de víctima y al ofensor quitarse el rol de ofensor, eso también es importante. Entonces ahí está fallando el sistema. Entonces por eso siempre digo que la mediación podría darse en cualquier momento. Antes, aparte del juicio, incluso puede ir el juicio y la mediación aparte. Como dice, bueno, es un sistema siempre lo jurídico, perfectible, estamos evolucionando. Doctora Virginia Domingo de la Fuente, es un placer, un honor que haya estado con nosotros, qué bueno que haya tenido otras ocasiones en estar aquí. El Congreso Internacional de Toluca Concán se viste y se reviste de alegría de que vengan ponentes como usted. Su simpatía y su sencillez es una admiración, aparte de su profesionalismo y sobre todo el énfasis que las mujeres
vienen muy fuerte y tenemos que aprender de ellas a perdonar, a ser más sensibles en estos temas. Sí, además me gustaría decir algo que me pareció importante, ¿no? No es una crítica, pero sí que es cierto que veo que todavía hay muchos hombres en las inauguraciones. Necesitamos más mujeres ahí arriba, ¿no? Entonces, agradezco que me hayan invitado porque creo que es necesario visibilizar que además hay más mujeres abogadas en España, por ejemplo, y más mujeres juezas en España que hombres, ¿no? Entonces hay que empezar a visibilizarnos. Esa parte, y fíjese que este congreso se ha distinguido y se distinguió porque hubo la participación de las mujeres y de hecho son las primeras en llegar, son las más aplicadas ahí sentadas escuchando, son las no quiero tirarnos, ¿no? Pero a veces son muy aplicadas en ese sentido, ¿no? Lo toman las cosas muy en serio, no es que no lo tomen nosotros, pero a veces ahí están escuchando, son más constantes, pero bueno, ¿no? con eso todos tenemos nuestras cosas buenas, ahí sí, hay que aprender de todo. Hay que aprender de todos. Pues muchas gracias. Gracias. Nos dice adiós para el programa Comisión Jurídica. Muchas gracias al programa por esta entrevista, al programa Comisión Jurídica. Estoy encantada y muy agradecida por lo bien que me han tratado y por esta entrevista. La CONCAN siempre es su casa. Y la CONCAN, agradecida por la invitación. Muchas gracias. Muy bien, amigos, ya escucharon, es un tema importante, un tema debatible, pero estamos en ese camino. Para Comisión Jurídica, el licenciado José Luis Chávez se despide de ustedes agradeciendo siempre que estén con nosotros. Muchas gracias.